Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la presentación, doctor Barrientos, y por supuesto agradecemos muchísimo al Instituto Nacional de Perinatología, a su director, el doctor Arturo Cardona, también miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, y a todos los que integran esta Alianza Pro Nutrición Infantil. Créanme que ha sido algo que parecía difícil, articular el trabajo de las instituciones, asociaciones de carácter educativo, de carácter gubernamental, de carácter legislativo, que hiciéramos esa fuerza y esa coincidencia en un bien común para la población de niños y adolescentes y también de adultos de nuestro país. De tal manera que es un día muy importante para todos nosotros, en particular para la Academia como órgano asesor de la Secretaría de Salud Federal. Y bueno, como el tema es largo y suelo hablar un poco de más, voy a comenzar. Miren, voy a hablar un poco de los enfoques modernos de lactancia materna y programación metabólica temprana. Y quiero antes que nada pues descartar que haya cualquier tipo de conflicto de intereses en torno al contenido de la misma, lo cual incluye una introducción que son los retos actuales en la nutrición infantil. Esto es muy importante y aunque es un poco reiterativo, tendríamos que distinguir datos muy importantes que nos tienen hoy aquí. Hablaré de la programación fetal como algo que va más allá del riesgo de la enfermedad cardiovascular, que es como nació el tema de programación metabólica temprana. Hoy día estamos muy lejos de eso, estamos muy dispares de lo que en su momento fue una excelente aportación. Y finalmente hablaré de la lactancia materna exclusiva y un programa de alimentación complementaria adecuado y en tiempo ideal de inicio como recursos de contención de riesgos. A manera de introducción, quiero señalar y dejar en ustedes este documento de la Organización Mundial de la Salud, que es la síntesis de lo que ellos adoptaron de esa política que son los 1000 días de vida, los primeros 1000 días de vida. Y es que es muy importante porque en ese documento se hace mención de todos los argumentos que pueden dar sustento a la importancia que tiene la nutrición temprana. Ahí, de manera muy puntual, se destacan los retos globales de la nutrición en niños de 0 a 5 años de edad. Y en primer lugar debemos decir que la malnutrición es la principal causa directa o indirecta de muerte y de discapacidad. Vean ustedes ese primer dato contundente. Primer causa de muerte y discapacidad en este grupo de edad. Y esto aplica para muertes que son secundarias a infecciones, a enfermedad neonatal y en el largo plazo a las llamadas enfermedades no transmisibles, anteriormente crónico-degenerativas. Vean estos datos en 2011 que han cambiado poco precisamente porque no nos hemos aplicado a nivel mundial. 101 millones de niños estaban desnutridos y 165 millones con detención del crecimiento. Y en coincidencia como parte de la malnutrición, 43 millones mostraban sobrepeso o obesidad. Y anualmente 13 millones de niños nacen con restricción del desarrollo. Y esto es muy importante porque la restricción de crecimiento a nivel intrauterino impacta de manera sustantiva en el corto y largo plazo. 6.9 millones de niños murieron por padecimientos prevenibles, y esto es muy importante y tiene que ver directamente con lo que es la lactancia materna y sus características de carácter biológico que le dan el valor que todos sabemos. Neumonías, diarreas, malaria, patología neonatal, entre otras. La malnutrición se asoció en una tercera parte de todas estas muertes y es muy importante establecer que una falla del crecimiento intrauterino y una nutrición inadecuada en los primeros 2 años de la vida tendrán consecuencias negativas en etapas futuras. Esto es la importancia de los 1000 días. Este pastel nos describe claramente que las muertes prevenibles son un reto susceptible de contenerse a través de una adecuada nutrición. De tal manera que reforzar acciones es una necesidad ineludible para todos los que estamos comprometidos para tal fin.
En los retos globales también se establece este párrafo que la importancia de una adecuada nutrición en este periodo, hoy conocida como los primeros 1000 días, representa una invaluable ventana de oportunidad para mejorar el crecimiento, el desarrollo, el bienestar y favorecer el máximo potencial de los niños y los adolescentes de todo el mundo. Es por eso que hoy la Alianza Pro Nutrición Infantil constituye un esfuerzo multisectorial que hace de este periodo de la vida una oportunidad de mejora nutricional. Hoy es la respuesta que estamos dando a este llamado que se hace desde la Organización Mundial de la Salud. Y es que ahí se señala puntualmente elementos que a veces de manera muy superficial leemos y particularmente genera directrices de cómo se alimenta un bebé que ha sido nutrido a través de la lactancia materna. Pero también nos establece cómo se alimenta un pequeño que no ha tenido esta suerte y se señala incluso la oportunidad ética y puntual de utilizar un sustituto de leche materna. Y esto es importante porque si no hacemos coincidencia de esfuerzo y estamos peleando unos con otros, esto no llega a ningún fin. Y para los que nacen con restricción de crecimiento, también hay recomendaciones muy específicas en donde debemos distinguir la suplementación. Suplementación de nutrimentos que particularmente en áreas como nuestro país son altamente prevalentes. Hoy día sabemos que la insuficiencia de vitamina D, por ejemplo, está superando la insuficiencia de hierro. De tal forma que ese impacto de una prohormona es algo muy importante que debemos de considerar en este tipo de pacientes. Y cuando México se aplica, entonces existen datos positivos que también hay que resaltar, como este, que estamos dentro de este top de 15 países que están haciendo por su población infantil. Esto es muy importante distinguirlo porque finalmente es el esfuerzo que todos hemos hecho. En todos los sectores se trabaja para esto. Y también me importa mucho decir que esta estrategia que en 2013 se detona y que fue muy observable por muchos de los expertos del tema de obesidad, hoy día es reconocida por la OCDE como un ejemplo de una estrategia que ejerció nuestro país y que debe ser dirigida por otros para enfrentar un problema de este tipo. Esto nos ha ubicado directamente en contención de lo que es el sobrepeso y la obesidad, y cuando observamos la encuesta de Medio Camino podemos ver de manera clara que en regiones en donde se ha trabajado, como es el norte de la República y en la Ciudad de México, 8.2 puntos porcentuales y 5.4 puntos porcentuales respectivamente ha sido el descenso de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años. Probablemente si en esta encuesta nos hubiesen entregado cómo se está comportando en los menores de 5 años, tendríamos nosotros un elemento más importante de los resultados que está dando esta estrategia. Hoy ya no somos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, hoy somos el 6º lugar y es gracias a todos ustedes. Pero es muy importante decir que aun y cuando somos el 6º lugar no quiere decir que hayamos logrado un objetivo. No podemos bajar la guardia y esto es muy importante. Y retomando los 1000 días, esta gráfica es fundamental para todos nosotros. Observen ustedes el riesgo que tiene en una etapa muy vulnerable la población infantil de caer inmediatamente en un elemento que es la estatura. Y esto tiene que ver directamente con zinc, tiene que ver directamente con proteínas, tiene que ver directamente con hierro, tiene que ver con un mundo de nutrimentos que están al alcance de nosotros poder contener sus carencias. Y porque es muy importante, como todos sabemos, que entre más temprano se ataque el problema de la malnutrición, las posibilidades de revertir su impacto siempre van a ser mejores. Y también es muy importante decir que en cualquier etapa del ciclo vital tenemos oportunidad de impactar, pero ninguna como los primeros 1000 días. De tal manera que resaltamos la importancia de este periodo como un elemento cardinal de esta alianza. Es muy importante para nosotros establecer una continuidad que la propia Organización Mundial de la Salud establece cuando señala que una lactancia materna exclusiva y una alimentación complementaria adecuada en su contenido y tiempo de inicio salvarían, fíjense ustedes, anualmente la vida de 1.5 millones de niños menores de 5 años de edad. 1.5 millones de niños podrían salvarse con la adopción de estas dos simples estrategias. El problema está en el Banco Mundial y también ellos lo asumieron como un elemento cardinal. Allí es donde se juega la salud de la especie humana.
y el tema de la obesidad, igual que los 1000 días, son temas que deben de considerarse como cardinales. El tema de la bioprogramación no es un tema que fuese relativamente nuevo, aunque ha hecho boom en la última década. Desde los años 50 del siglo pasado había señalamientos y en 77 ya se observaba que había alguna correlación en torno a las nutricionales que había en las primeras etapas de la vida. Se perdió un poco ahí la configuración, pero no importa, fue este estudio que el doctor Barker dirigió, un estudio de carácter epidemiológico en el Reino Unido, en donde en una corte con individuos de promedio de edad de 64 años, pudo relacionar con un factor de asociación que el peso bajo tenía una directa correlación con el riesgo de muerte cardiovascular. Y más adelante, en esta misma corte, también se estableció el riesgo de desarrollar intolerancia a la glucosa, diabetes y síndrome metabólico. Esto fue muy importante porque se consideró como una prueba fehaciente que sugería que el ambiente fetal podría estar influyendo en generar una impronta que más adelante tendría que pagar el individuo si vivía en condiciones de riesgo. Del mismo modo, estas observaciones fueron las que detonaron la famosa hipótesis emitida por el doctor Barker, la hipótesis llamada de la bioprogramación. Y es aquí donde nace una línea de investigación que más adelante, en el 2009, se ha cristalizado como la línea de hoja de investigación y que hoy día nos establece claramente que esto que da origen a las famosas pandemias tiene que ver con los primeros días de vida del ser humano. Las pandemias condicionadas por la malnutrición en las etapas iniciales de la vida son la causa de muerte de toda la población. Ahí está la obesidad, la diabetes, la hipertensión y prácticamente todas las enfermedades que acaban con el ser humano. La hipótesis de Barker establecía claramente que ante una condición de malnutrición de carácter gestacional, el impacto en morbimortalidad y mortalidad perinatal iba a ser alto y el riesgo de enfermedad cardiovascular en la etapa futura iba a ser muy importante y en etapas tempranas. Esto más adelante ha ido modificándose y se agrega el concepto de lo que es la nutrición temprana, es decir, la etapa postnatal hoy día juega también un papel muy importante en lo que es la programación. Para el doctor David Barker podría ser que el útero era más importante que lo que sería más adelante el ambiente donde se mueve el individuo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una mujer gesta en condiciones de malnutrición tendiente al sobrepeso o la obesidad? Lo que ocurre es un estado de hiperinsulinemia, un estado de inflamación, un estado de estrés oxidativo que detona epigenéticamente lesión a la transcripción de sistemas de proteínas que son reguladores celulares, reguladores de ejes funcionales celulares que van a facilitar que el individuo nazca con el riesgo de desarrollar tempranamente las crónico-degenerativas y que también impacta en lo que es la neurogénesis de los núcleos que conforman el circuito del hambre y la saciedad para que el individuo tenga una tendencia a hábitos alimentarios poco saludables. Las condiciones en las que vive la población adulta en el mundo, y aquí pongo 3 ejemplos, en Norteamérica, en el Reino Unido y en nuestro país, de cuánto se vive malnutrición materna, establece hoy día que no solamente hay riesgo a nivel cardiovascular, pueden ustedes leer que hay un impacto en placenta, que hay un impacto en lo que es la organogénesis del músculo y del hueso, del propio tejido adiposo, que hay un impacto en el funcionamiento de las células beta, que se puede bioprogramar la enfermedad hepática grasa, que se bioprograma la hipertensión arterial y los patrones alimentarios que llevan finalmente a esta condición. Y la mala coincidencia en regiones como la nuestra, que además de haber obesidad, hay carencias nutricionales que también bioprograman. Lo dijo el doctor Cardona, la importancia de regresar a lo básico. Nosotros somos un nutriente caminando. Si lo entendemos así, podemos entender fácilmente por qué cualquier carencia puede impactar directamente en estructura y función. Las improntas epigenéticas que se detonan a través de alteraciones de metilación, de la conformación de histonas, de funcionamiento de microRNAs y del sistema de sirtuinas, son procesos claramente identificados, susceptibles también de contener y modificar a través de nutrimentos.
Este cuadro nos sintetiza fácilmente lo que es el impacto de carencias de micronutrientes o de exceso de nutrición que lleva a obesidad y que finalmente impronta negativamente. Y estos son algunos elementos que debemos nosotros distinguir. La impronta no solo es sistémica, con alteraciones o con malos hábitos en el consumo de macronutrientes, específicamente de grasas, se puede improntar de manera negativa la placenta, el feto, y favorecer a modificaciones de estos elementos que tienen que ver directamente con el bienestar metabólico del ser humano, el sustrato receptor tipo 1 de insulina, la fosfatilinositoltrocinasa, el sistema de los PPARs, etcétera, que se señalaba para entonces serían el riesgo para padecer estos padecimientos. Y sin embargo, vean ustedes por qué es tan importante pensar en los primeros 1000 días, por qué es tan importante pensar que la nutrición preconcepcional debe ser un vehículo y un objetivo de trabajo. Esta aportación que tenemos nosotros desde el 2002 señala claramente que la enfermedad cardiovascular se desarrolla en la etapa fetal. Mujeres que gestan en condiciones de hiperlipemia facilitan que sus fetos desarrollen enfermedad ateromatosa. Estos son estudios realizados en fetos humanos que por la razón que quieran no llegó al fin, pero que eran hijos de mujeres que vivían hiperlipemia y que condicionaron en estos productos el desarrollo de placa ateromatosa. Y a la par con todo esto, entonces, esta enfermedad que hoy día es la causa número 1 de muerte, es susceptible de contenerse a través de una nutrición adecuada en las primeras etapas de la vida. También esta bioprogramación del metabolismo de lípidos a través de pegarle a esta proteína, la BCA1, que tiene que ver con síntesis de HDL y en consecuencia con el factor cardioprotector más importante, es una de las consecuencias epigenéticas negativas que da un malestar en el perfil de lípidos de una gestante. La bioprogramación de la enfermedad hepática grasa se determina como concepto y podemos observar nosotros que también en condiciones de hiperlipemia se desarrolla rápidamente estado de resistencia a la insulina y esto conlleva que se acumule grasa en el hígado fetal y el impacto se observa a nivel funcional y a nivel estructural. En mujeres con índice de masa corporal arriba de 30, ustedes pueden ver que el contenido de grasa que tiene el feto de estas mujeres supera el 5% y eso se llama enfermedad hepática grasa en su expresión de esteatohepatitis. Hablar de hipertensión arterial es hablar de la mujer que tiene hiperinsulinemia y que tiene respuesta de carácter neurológica ante esta condición y que mediada por hiperleptinemia lleva al desarrollo temprano de hipertensión arterial en los fetos que tienen una mamá que vive así. La bioprogramación de las enfermedades neuropsiquiátricas en razón de carencia en condiciones de estado inflamatorio adicionan a la carencia de hierro una bioprogramación de todos los desórdenes que hoy afectan a niños y adolescentes. Esta enfermedad también se desarrolla desde la etapa fetal y hoy sabemos directamente que las alteraciones epigenéticas derivadas del estrés fetal condicionan un páncreas susceptible de tener modificaciones del coactivador tipo 1 de PPAR gamma que detona directamente en el desarrollo de resistencia a la insulina. De tal forma que los bebés que tienen peso anormal tienen un efecto directo ya medido estadísticamente y que los hace susceptibles de este problema. Otro de los nutrimentos que insistimos mucho que bioprograma a lo largo del ciclo vital es la insuficiencia de esta prohormona de la vitamina D y cuyo impacto puede alcanzar hasta 30 células que tienen receptores nucleares directos para esta prohormona. Directamente se bioprograma el músculo, el tejido adiposo y el hueso. Este es uno de los señalamientos que yo quisiera adicionar a esta plática que algunas veces he venido a platicar aquí. Obesidad y cáncer. Pensar en por qué hoy día el cáncer ha alcanzado a tantos niños, por qué se ha ubicado en los primeros lugares de muerte en la población, tiene que ver también con modificaciones en los patrones de metilación. A nivel experimental se ha demostrado que cuando una mujer gesta en carencia nutricional, la susceptibilidad de estos padecimientos, como ya mencioné, es muy alta. Pero si la mujer gesta en condiciones de sobrepeso o obesidad, el riesgo de cáncer aparece. Y eso no es una situación rara y es muy importante tomarlo en cuenta, porque aquí juegan elementos que tienen que ver
con el riesgo de un bebé que no se alimenta con leche materna. Cuando un bebé que se alimenta con leche materna es susceptible de alimentarse con fórmulas con alto contenido de proteína, va a detonar el riesgo ya con él que viene en su condición de sobrepeso, obesidad gestante, y entonces los factores de hiperinsulinemia, aminoácidos insulinogénicos y el exceso de factores de crecimiento detonan en estos elementos un mayor riesgo de carcinogénesis mediado por insulina, factor insulino-LAC tipo 1, por mediadores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral alfa, leptina, el PAI-1 y el factor de crecimiento vascular endotelial, que tienen que ver con todos estos elementos de proceso de oncogénesis, proliferación celular, mediado por fosfatidilinositol 3-sinasa, por la MAPK, por el complejo mTORC, etcétera, por elementos de supervivencia celular, es decir, son cánceres de alto riesgo, con alto nivel de invasividad y metástasis y con una capacidad elevada de angiogénesis. Todo esto tiene que ver con la regulación que el pequeño pueda traer en torno a la condición de sobrepeso, obesidad, que detona estados de resistencia a la insulina y por epigenética detona en esta biología de células madres. Este elemento de tumorogénesis fetal que hoy día se describe, puede mostrar claramente los tiempos en que se desarrolla el cáncer de acuerdo con la impronta que puede traer en la etapa fetal. Esto también, como ya les decía, tiene análisis estadístico y observamos que a partir de 3.5 kilogramos comienza a elevar el riesgo para cualquier tipo de cáncer, y arriba de 4 kilogramos un bebé al nacer ya trae una impronta alta, muy plausible de pensar que tiene tumorogénesis. El riesgo de leucemia linfoblástica aguda se relaciona directamente a partir de los 4 años de edad, y el riesgo de los 4 kilogramos, y el riesgo de tumores del sistema nervioso central juega también con este tiempo. Pero vean ustedes cómo muchos se quedan en esos valles de la medicina translacional. Desde 1997 ya existe tratamiento estadístico del peso con el desarrollo de cáncer. Y este tipo de elementos lo hemos considerado poco, de tal manera que se nos han escapado todos estos pacientes que deben de traer ya una etiqueta de cuidado sustantivo para la nutrición temprana. Los estudios ya más recientes para el 2015 nos hablan claramente que a nivel mundial este tipo de factores como el peso alto al nacer tiene un llamado de atención para todos nosotros. En este estudio se habla que por cada 500 gramos ustedes pueden tener un factor de riesgo adicional para el desarrollo de cáncer, y reitera nuevamente el valor de 4 kilogramos como un elemento de riesgo para que el bebé desarrolle cáncer de manera temprana. En esta corte de más de 40,000 casos, ustedes pueden ver que en la conclusión más de la mitad de los chicos de esa corte que tuvieron cáncer habían nacido con peso alto. Todo esto es la importancia de la nutrición en las primeras etapas de la vida, y evidentemente es un contexto de prevención de esta entidad que está acabando con nosotros. Y la lactancia materna exclusiva como una de las mejores oportunidades para contener todo este desastre metabólico que se puede dar en condiciones de riesgo de malnutrición de una gestante, nos establece a través de estudios de carácter estadístico que la lactancia materna exclusiva puede, si logramos una tasa por arriba del 50%, contener el riesgo de 823,000 muertes de niños menores de 5 años de edad y alrededor de 20,000 muertes de mujeres que pueden morir por cáncer mamario. El reto entonces es que la lactancia materna exclusiva requiere de ser mejorada. Es muy importante que no hablemos solamente del hecho de que la lactancia materna exclusiva previene muerte. Tendríamos que saber por qué, y tendríamos que distinguirlo, porque es allá en donde nosotros tenemos que pensar que le vamos a quitar a un niño esta oportunidad cuando no le brindamos la oportunidad de la lactancia materna. Y aunque la industria hace sus esfuerzos y nos ha aportado en el diseño de macronutrimentos, en la adición de micronutrimentos, oportunidades interesantes, tiene mucho que trabajar todavía para esto. Evidentemente los factores biológicos actuales son el beneficio indudable de esto. Hoy día, por señalar alguna cosa, tendríamos que hablar de los oligosacáridos. Los oligosacáridos como tal han sido distinguidos por la literatura
¿sí?, como el quinto elemento más importante de lo que tiene la leche humana, pasando por agua, pasando por lactosa como el primero de los macronutrientes, las grasas, las proteínas, aparecen los oligosacáridos. Y es muy importante hacer la diferencia con lo que tiene la leche bovina. Es muy importante porque estos oligosacáridos hoy día establecen la oportunidad de entender el por qué la leche humana tiene bondades que están muy lejos de ser contenidos. Otro de los elementos es la cantidad de proteínas, como todos ya hemos escuchado múltiples veces. Y el contenido de proteínas no es solamente hablar de la cantidad, sino hablar también del tipo de aminoácidos que contienen estos. La propuesta o la llamada hipótesis de la proteína temprana ha encontrado su sustento en generar insulinogénesis, en generar respuesta a factor insulino LAC tipo 1, en generar factores de crecimiento que parecen coincidir con aquello que tiene que ver con cáncer, y es algo que tendríamos que tomar nosotros en consideración. El tipo de aminoácidos es otro de los elementos que nosotros tendríamos que ver, que hacen diferencia entre lo que es la leche humana de lo que son los sustitutos. No solamente la cantidad, sino el tipo de aminoácidos deben de ser considerados. Si nosotros tomamos en consideración los aminoácidos de cadena ramificada altamente insulinogénicos, el hecho de modificar o de generar un diseño que permita la coincidencia con la leche humana podría ser un instrumento cuando no tienen esta oportunidad. Los estudios alrededor de lo que es la proteína temprana son múltiples, por señalar solamente el clásico del profesor Koletzko, en donde demuestra claramente que los chicos que consumen fórmulas con alto nivel de proteínas se elevan mucho en la cuestión de peso comparativamente con los niños alimentados con leche humana. De tal manera que este es un elemento. En el caso de los oligosacáridos tendríamos que saber que este elemento es cardinal por las competencias de carácter biológico que tiene. La posibilidad que tiene hoy día el ser humano de verse favorecido por el contenido de oligosacáridos en la leche humana tiene que ver con las funciones claras de estos elementos, de acuerdo con los puntos que ustedes pueden ver aquí, en prevención de la adherencia de patógenos, puesto que tiene un efecto análogo de competencia por los sitios de adherencia de patógenos y con ello evita la colonización, efectos directos sobre células epiteliales y regular e inmunomodular a nivel intestinal y por consecuencia la posibilidad de contener la expresión de alergias, la influencia sobre la composición y actividad de la microbiota donde favorece a la mayor cantidad de bifidobacterias, y algo que es muy importante para el tema de lo que es la nutrición en etapas posteriores de la vida, se refiere básicamente a la capacidad de efectos sistémicos que pueden tener los oligosacáridos. Es muy importante que nosotros entendamos que esta parte de los efectos sistémicos mediados básicamente por ácidos grasos de cadena corta y por lactato, me estoy refiriendo a butirato, aspartato y acetato, tienen que ver directamente con influencia sobre la síntesis del GLP tipo 1, el péptido glucagón LAC tipo 1, que tiene una directa influencia sobre la viabilidad de la célula beta y la producción de insulina, y que también tiene que ver directamente con inducir saciedad, es uno de los muchos elementos que tiene, la regulación que tiene sobre la filtración y la absorción de azúcares y de grasas tiene que ver con el metaboloma, de tal manera que en estos elementos tenemos una gran oportunidad hoy día de nosotros contener riesgos que se pueden dar en las fórmulas infantiles que no los contengan. Pero la lactancia materna no es solamente una condición biológica. Si no entendemos que es un proceso de carácter multisectorial, difícilmente podríamos nosotros rescatar lo que es esta bondad de la especie. Y esto es una responsabilidad ineludible y me gustaría hacer algunos señalamientos que ya se han vertido en este propio auditorio. Hace un año aproximadamente estábamos aquí con el señor secretario y con el señor subsecretario, el doctor Curi, y nos hablaban sobre la necesidad impostergable de mejorar la lactancia materna. Nos hicieron un conocimiento que se había duplicado la tasa de lactancia materna exclusiva en nuestro país, tan solo en el periodo de 2012 para el año pasado, y esto fue muy importante.
También se destacó que prácticamente había sido efecto de organizaciones no gubernamentales, de representantes del sector privado y empresarial, pero sobre todo a las madres y mujeres. Los pediatras del país estábamos aquí presentes y tuvimos una participación limitada y solamente bajo observación. Parecería que los pediatras en términos generales no estábamos haciendo mucho. De tal manera que nos dimos a la tarea de reforzar nuestras acciones y hacerlas de conocimiento de todos. Lo primero que hicimos fue organizarnos para unirnos y señalar claramente la importancia que tiene el conocimiento y la aplicación del Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, mismo que debemos aceptar que ha sido vulnerado, y la importancia que tiene la ética para la prescripción de fórmulas. Esto evidentemente son obstáculos a resolver. Es muy importante que se contengan expresiones que a la par con que se den informes de éxito en las estrategias que está tomando la Secretaría de Salud, contienen o señalan que no se tienen resultados. También es importante señalar que los pediatras sí hacemos, y ustedes lo pueden constatar por el número de congresos que se han dado alrededor de lactancia y que se reiteran en cada una de las reuniones que tenemos a nivel de educación médica continua en el ámbito pediátrico. Nuestras páginas tienen la oportunidad de que ustedes puedan consultar no solamente lo que interpretamos de la lactancia, sino la importancia de lo que es el Código de Comercialización. De tal manera que nosotros trabajamos como pediatría organizada por el objetivo común que es el rescate de la lactancia materna exclusiva, y para ello es importante que estemos unidos. Esto es de señalarse para nosotros. La tasa de lactancia exclusiva de 14.4% en 2012 no era un problema nuevo. Si ustedes observan, era un problema que ya veníamos trayendo desde mucho tiempo atrás. De acuerdo con las encuestas que se vertían desde 1999, ya 20% de lactancia exclusiva era una cifra muy baja, y la latencia que tuvimos alrededor de esta fue muy alta. Prácticamente no se mejoró, y cuando apareció este 14.4 a todos les llamó la atención, y a mí me llamó más la atención cuando me di cuenta de esto. Emana de una encuesta que tiene una N pues relativamente pequeña, pero no es lo importante eso. Lo más importante es saber que el 93.8% de las causas se cierran solamente en esto: un binomio mal preparado o enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Algo que no hemos trabajado para el bienestar de la mujer y del bebé. Y esto lo podríamos nosotros resumir claramente porque se ha señalado directamente a esta como causa frecuente de lo que es la detención de la lactancia materna exclusiva, cuando la propia ENSALUD nos dice otra cosa. Y si no analizamos y señalamos claramente las cosas, no podemos nosotros encontrar soluciones. En esta encuesta me parece cuestionable que por trabajar las mujeres solo 1.3% digan que dejaron de lactar. Vean ustedes ya bien disecado cuáles son las causas por las cuales la ENSALUD 2012 nos decía que las mujeres no lactaban. Y si se dan cuenta, en todas ellas se establecen las más importantes. El bebé tiene problemas para succionar o para prenderse. La madre describe tener poca leche, tuvo dificultades para lograr el flujo de leche inicial, y el profesional dijo que el bebé no ganaba peso ideal. Esto tiene que ver, insisto, con preparar un binomio, con preparar una mujer, y es susceptible de contenerlas y es susceptible en consecuencia de mejorarlas. Hay algunas de las condiciones de carácter social que nosotros tendríamos que analizar, y una de ellas es lo que no está en nuestra mano como profesionales definir: el momento en que la mujer tiene que regresar a trabajar. Y de acuerdo con el comportamiento que tiene la lactancia materna exclusiva, es evidente en qué momento se cae. Y esto es coincidente con algunas otras encuestas. Observen esta encuesta que se realizó en Argentina, como también por trabajo materno y por falta de producción de leche son las principales causas que se tienen. Insistiría yo mucho que esta causa es muy susceptible de contenerse. Coinciden estos datos prácticamente con el 89% del ENSALUD. Es decir, analicemos con cuidado lo que nos dan las encuestas para nosotros establecer verdaderas propuestas. Parecería que la edad de la madre es un obstáculo, pero créanme que no lo es tanto. Si insisto, nosotros sabemos cuidar al binomio.
Tampoco este es obstáculo. Observen que prácticamente la mitad nacen por cesárea y la mitad nacen por vía vaginal. Es un hecho que hay un exceso de cesáreas, pero también es un hecho que la primera hora no es respetada y por ende no se da. Y esto es lo que le establece un dato contundente. Observen que cuando ustedes colocan al bebé en la primera hora con mamá, la posibilidad de alcanzar una lactancia materna exclusiva es del 52%. Pero si se lo entregan a las 4 horas, vean hasta cuánto se reduce, y si se lo entregan a las 8 horas se va hasta el 15%. ¿Qué importancia tiene esa primera hora? Y es una responsabilidad de las instituciones ejercerla. De tal manera que yo insistiría mucho en el análisis correcto de los datos que nos dan. La lactancia materna es un proceso donde juega, por supuesto, la propia mujer y donde juega el bebé, pero hay cosas que nosotros tendríamos que mejorarles, y en ese sentido está todo lo que tenga influencia. Nosotros consideramos que la concepción y gestación saludable es el mejor recurso para que la mujer llegue a un buen fin en términos de lo que es lograr la lactancia materna. El parto con riesgo habitual es otra de las condiciones fundamentales que nosotros tenemos que rescatar, y un contexto postnatal óptimo que inicia desde el momento mismo en que el bebé nace. Esto no es algo que nosotros hayamos inventado. Hay soluciones potenciales tratadas por modelos de carácter estadístico que nos establecen que la lactancia no es una condición biológica, en donde juegan aspectos de carácter institucional y social y económico que influyen directamente en los resultados. Y coincide también con la saga que Lancet publicó, en donde determina los factores de carácter social, en donde se influye la estructura, las instituciones, el individuo, y que tienen directa influencia en lo que es la lactancia. Nosotros tenemos la responsabilidad de articularnos, y por eso de esta alianza. ¿Qué se está haciendo en nuestro país? Lo que nosotros hicimos a la par de ese señalamiento de hace un año fue conformar la Alianza Pediátrica para el Fortalecimiento de la Lactancia Materna. La idea era compartir la responsabilidad de buscar en el corto plazo el rescate de la lactancia materna exclusiva. Es muy importante para la pediatría nacional adherirnos a los lineamientos de la estrategia nacional. Evidentemente, uno de los elementos cardinales que tenemos es culturizar la práctica de la lactancia materna exclusiva como un fenómeno de conocimiento, ejercicio y protección por toda la sociedad mexicana. Esto requiere de instituciones, requiere de la Secretaría de Educación Pública, requiere de programas en las escuelas básicas, en los inicios de la vida. Que las niñas vean que la lactancia materna es lo natural y no un biberón. Requiere de los sectores que debemos de participar, y muchos más. Ahí solo coloqué algunos, porque todos ellos inciden en una concepción y gestación saludable, en donde nosotros tenemos que mejorar el sistema de salud que privilegie una consulta preconcepcional del obstetra y del pediatra, que ayude a la mujer a iniciar en la mejor condición posible de carácter nutricional y metabólico su embarazo, y que evidentemente el obstetra se adhiera con el apoyo de los profesionales de la nutrición para facilitar el estado que lleva a la mujer a un buen fin de su gestación. Es muy importante que nosotros detectemos y vigilemos lo más temprano posible un embarazo, y que la valoración obstétrica clínica y paraclínica conlleve lo que sabemos desde muchos años lastima el binomio y que sigue siendo de impacto negativo para la población. Es muy importante que nosotros suplementemos y que vigilemos el comportamiento de estos nutrimentos que siguen improntando negativamente al bebé y que evidentemente juega en el riesgo de prematuridad, toxemia y diabetes. Es muy importante la consulta prenatal por el pediatra para convencer en la importancia del parto vaginal y todos los beneficios que conlleva. El parto con riesgo habitual es uno de los elementos más importantes si consideramos la famosa hora dorada. Si nosotros conceptualizamos y aplicamos esta estrategia tan simple, podríamos acabar con muchas cosas. Si nosotros favorecemos a la maniobra de ordeñamiento del cordón umbilical, adicionaríamos una protección más al bebé. Son elementos tan simples que no se llevan a la práctica y que involucran un compromiso para los pequeños. Y bueno, evidentemente esto nos toca a nosotros. La importancia del apego al código de comercialización de los sucedáneos de leche materna. Es fundamental que nosotros los conozcamos. Créanme que lo he platicado incluso con aquellos que han señalado que atropellamos al código y no lo conocemos.
¿Cuáles son las responsabilidades de los agentes de salud en torno al código? No nos tomamos el tiempo de leerlo para quitar mitos y quitar sombras. Tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso y sabemos cuándo lo atropellamos y cuándo no lo atropellamos. No se nos puede amenazar por usar un sustituto de leche humana. Lo importante es saber en qué momento y bajo qué ética lo estamos nosotros haciendo. Y evidentemente un trabajo en donde nos debemos involucrar, que tiene que ver directamente con lo que hace el sector salud para que penetremos en el legislativo, penetremos en el ámbito laboral, penetremos en el ámbito educativo, de tal manera que se pueda privilegiar un estado postnatal que facilite a la mujer la oportunidad de la lactancia. Reconocer que la lactancia está en caída es uno de los elementos cardinales. Un problema se resuelve en el momento que lo identificamos. Si le queremos dar vueltas o queremos encontrar supuestos, nunca vamos a poder enfrentar un problema que es real. Ya hay algunos alcances de carácter legislativo, no voy a profundizar en ellos. Hubo un compromiso de toda la pediatría nacional para incluir el tema de lo que es la lactancia materna exclusiva y el Código Internacional de Comercialización. Hemos estado en medios de comunicación hablando sobre la importancia de la lactancia materna. Hicimos esta encuesta que nos arroja datos interesantes, todavía no la tenemos publicada, pero nada más para que se den cuenta la importancia que tiene que ver el hecho de que una mujer tenga un buen nivel académico, el hecho de que una mujer tenga una pareja, el hecho de que una mujer, aún con parto o con cesárea, tenga la oportunidad de lograrlo, independientemente de que sea atendida en una institución pública o privada. Esta encuesta son factores facilitadores que permitieron a más de 3,000 mujeres lograr en un contexto que parece obstáculo, lactancia materna exclusiva. En ese concepto diferente de buscar obstáculos, le preguntamos a las mujeres con lactancia materna exclusiva qué fue lo que hicieron para que en este contexto pudieran superar esos supuestos. Esto, vean el elemento cardinal que aún esta hora supuesta, aún con eso las mujeres lograron superar el reto. De tal manera que un factor no determina todo y es muy importante que nosotros lo consideremos. Vean el contraste de lo que es un embarazo que no tiene complicaciones, aquel embarazo donde el binomio está enfermo. Si el binomio está enfermo, potencialmente ustedes van a tener obstáculos de lactancia. Por eso tan importante que la mujer y el bebé lleguen lo mejor posible. Lo importante que es la experiencia y que se le facilite. Parecería ser que primero experimentan con un pequeño y después ya tienen mayor experiencia. Vean los factores que dificultan en algún momento la lactancia y que ellos superaron. El supuesto de poca leche, una enfermedad, el trabajo, el estado de ánimo, una indicación médica en contra de la lactancia, la influencia de amistades y otras razones. Todos estos obstáculos los encontraron ellas y sacaron adelante su lactancia. ¿Y quiénes ejercieron fuerza para que se diera la lactancia? ¿Quiénes las motivaron? El ginecólogo participó, el médico del bebé, que pareciera que nosotros no actuábamos, la enfermera, los familiares, las redes sociales, las amistades, los consultores en lactancia. Es decir, todos tenemos esta responsabilidad. ¿Quién les explicó la importancia de la lactancia? Pues somos el equipo de salud. Por eso es tan importante que no nos lleven a un terreno donde parecería que nosotros no hacemos nada. ¿Quién reforzó el tema, los beneficios y la técnica? Sigan observando ustedes cómo el profesional del niño se encargó de ello, el ginecólogo también trabajó. Vean la red lo que puede hacer, por eso el diseño de páginas que puedan educar es un elemento cardinal. El consultor en lactancia es un papel muy importante, involucrar a la familia juega muchísimo en este término. Vean ustedes lo importante que es informar a los pacientes sobre sus beneficios, parecería que es lo que más motiva, la técnica de amamantamiento y el manejo de obstáculos. Es muy importante, insisto, que preparemos al binomio. Las indicaciones referidas al salir, vean ustedes que la lactancia materna exclusiva es lo que más se indica, pero es una de las situaciones que se vulneran en los primeros días. Los obstáculos atribuibles al bebé, los bebés pueden succionar de manera débil, pueden tener llanto durante la toma, pueden tener dificultad de agarre. Nos están diciendo ellas cuáles son los elementos que debemos de cuidar y que nosotros tendríamos que insistir al momento de educarlos. ¿De quién siguió las indicaciones? Bueno, vean ustedes que influimos directamente, pero tendríamos que enriquecer la información que se da en la red. La importancia de involucrar al padre en el tema de la lactancia.
Vean ustedes qué importante fue para ellas el que su pareja estuviera involucrado, de tal manera que reciba de él cuidados, consentimiento, acompañamiento y por supuesto que participe en el parto. ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron la lactancia? Estas se las dejaría por más tiempo. Vean ustedes, conocer la técnica correcta de amamantamiento, pudo quedarse con el bebé durante el periodo de lactancia, se sintió a gusto amamantando, tenía suficiente leche, pensaron que fue la mejor forma de alimentar, sabían que podía beneficiar el desarrollo cerebral del bebé, sabía que tenía beneficios también para su propia salud como madre, que favorecería el vínculo madre-hijo, que la lactancia materna ayuda al desarrollo físico y emocional del bebé, entre otras cosas. Es muy importante saber si se suplementan en este periodo y nos damos cuenta que nos falta mucho por suplementarles también. Y la importancia que es para ellos lactar. Vean ustedes el sentimiento que les generó. Felicidad, tranquilidad y placer fueron los principales elementos que les dio. Y la experiencia que tuvieron al final de todo esto fue considerada así, como una experiencia o una condición de lactancia muy fácil, ni difícil ni fácil, difícil y muy difícil. Vean ustedes lo que es preparar un binomio, de tal manera que todos aquellos profesionales y todas aquellas circunstancias y aquellas personas que ayudaron a estas más de 3,000 mujeres, evidentemente nos dan el ejemplo de que aún en un contexto de retos se puede hacer. Viralicemos el concepto de lo que es la lactancia materna exclusiva, es la única forma de lograrlo. Viralizarlo no quiere solo difundirlo, sino tendríamos que apoyar a cada uno de ellos. Muchas gracias.